Amén. Vamos a leer entonces, hermanos, Efesios capítulo 5, del versículo 8 al versículo 14. Esto es en continuidad del mensaje de la semana pasada. ¿Cuántos vieron el mensaje de la semana pasada? Amén. Entonces vamos, hermanos, a darle seguimiento a este mensaje. Efesios capítulo 5, del 8 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora versículo 9, vean lo que dice. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, hermanos. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, hermanos. Oremos brevemente. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos da a conocer tu corazón, tu pensamiento, tu voluntad. Y te damos gracias porque nos encontramos ahora contigo, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Padre, abrazar esta palabra. Queremos llevarla al interior de nuestro corazón con la ayuda de tu Espíritu y que seas tú, Señor, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que podamos ser guiados, Señor, en lo que tú deseas para nuestras vidas, que podamos caminar en lo que a ti te agrada. Señor, permítenos entender nuestra identidad como tus hijos, tener, Señor, claro lo que tú has hecho por nosotros, este cambio espiritual de muerte a vida. Que nosotros podamos entonces tener la convicción, Señor, de vivir para ti, de exponer el pecado, Señor, y de rechazarlo, de reprender las obras infructuosas de las tinieblas y de levantarnos para brillar tu evangelio en cada cosa que hacemos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra en cada uno de los corazones, aquí presentes de mis hermanos y hermanas y de todos aquellos que puedan ver este mensaje. Te damos tantas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje es Vivir en la luz. Vivir en la luz. Lo voy a anotar acá, hermanos. Vivir en la luz. Efesios dijimos, 5, del 8 al 14, hermanos. ¿Vamos bien? Bien, hermanos. Entonces, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Porque en otro tiempo, es el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí tenemos una clara distinción, hermanos, en lo que éramos antes y en lo que ahora somos. Dice la palabra, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz. Vea que dice eran, no dice antes estaban en las tinieblas, no, dice antes eran. Antes éramos eso, hermanos, tinieblas. Pero ahora, ¿qué somos? Luz en el Señor. Entonces está claro, hermanos, que hay un cambio espiritual. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos por el Espíritu de Dios. Antes estábamos separados de Dios, ahora estamos reconciliados. Antes vivíamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero hoy, hermanos, estamos con el Señor y tenemos una esperanza. Vean claramente que hay un antes y un después.
Y el Señor, hermanos, quiere que podamos entender esto claramente. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la luz, cuando la palabra habla de la luz, se refiere a dos cosas, hermanos. Se refiere a que nosotros conocemos la verdad. Eso es luz. Conocemos la verdad. Tenemos el conocimiento, hermanos, de la verdad. Y también, hermanos, la luz se refiere a que practicamos esa verdad. Que hay moralidad en nosotros, que hay santidad en nosotros, que vivimos conforme a lo que Dios le agrada. Entonces es esto, hermanos. En la palabra de Dios encontramos esto. Somos luz. Ahora somos luz. Y vivimos en la luz. Entendiendo, hermanos, que entonces conocemos la verdad y vivimos en esa verdad. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Pero por otro lado, hermanos, ahora podemos distinguir lo que son las tinieblas. También cuando la palabra de Dios habla de las tinieblas, significa que no conocíamos la verdad. Estábamos en error, estábamos en mentira. Nuestro entendimiento y nuestro corazón, hermanos, no podían comprender las cosas de Dios. Y también, hermanos, se refiere a que vivíamos en esas prácticas pecaminosas. Se refiere a que vivíamos, hermanos, en lo que a Dios le desagrada. Se refiere a que vivíamos atrapados en la esclavitud del pecado. Entonces podemos distinguir, hermanos, el antes y el después. Podemos distinguir la luz de la oscuridad. ¿Vamos bien? Amén. Entonces lo voy a anotar aquí, hermanos. Hay una clara distinción entre la luz y las tinieblas. ¿Se alcanza a ver eso? Amén, hermanos. Y entonces se refiere a conocer, a saber y a poner en práctica en el vivir, hermanos. Vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Alguien que lo pueda leer, amados hermanos? Está hablando el Señor Jesucristo y dice algo importantísimo, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Jesús le enseña a la gente: yo soy la luz del mundo. El que anda en la luz de la vida, hermanos, no andará en tinieblas. Es, hermanos, clara la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes están en mí, van a estar, hermanos, en luz. No van a estar en tinieblas, van a estar en luz, porque yo soy la luz, hermanos. Entonces, distingamos esto, hermanos. Estar en Cristo, estar en su voluntad, estar, hermanos, siguiendo a Jesús, significa que nosotros, lo voy a poner aquí una línea, hermanos, una distinción. Estamos en Cristo, porque Cristo es esa luz. En cambio, hermanos, los que están en tinieblas, los que están en error, los que están en pecado, ¿en dónde creen que están? Están atrapados. Están atrapados, hermanos, bajo el dominio de Satanás. Entonces aquí no hay medias tintas. No hay un terreno neutro, hermanos. O estamos en luz, o estamos en tinieblas. O estamos en Cristo, hermanos, o estamos en Satanás. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque el Señor estableció lo siguiente. Dice la palabra de Dios que la luz resplandece, hermanos, y las tinieblas no prevalecieron. No habla de ahí de algo que está entre la luz y las tinieblas, algo que más o menos ahí en medio acomodado entre la luz y las tinieblas. No, hermanos. En el Evangelio de Juan dice, hermanos, que en él, refiriéndose a Cristo, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esa luz verdadera vino a este mundo. Todo esto está hablando de Cristo.
Y cuando la luz resplandeció, hermanos, las tinieblas no prevalecieron. Entonces nuestra vida está o en luz o está en tinieblas, hermanos. O nuestra vida está comprendiendo la verdad de Dios y está practicando lo que a Dios le agrada, o está en el error, en la mentira y está practicando el pecado. Es así, hermanos. Dios nos da, hermanos, una tercera vía, una tercera opción. O estamos en luz, o estamos en tinieblas. O estamos en Cristo, o estamos en Satanás. Vean, hermanos, ¿quién quiere leer, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Leímos Juan 8:12. También leímos, bueno, les dije Juan 1:4 y 5. Juan 1:9. Amén. Y ahorita estamos por leer primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, hermanos. ¿Quién lo puede leer, por favor? Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Amén, hermanos. ¿Ya vieron? Dios es luz. Y donde está Dios no hay tinieblas, no hay oscuridad. No hay un terreno neutro, en medio, donde nos podamos refugiar si no estamos en la luz o no estamos en las tinieblas. O hay luz o hay oscuridad. Pero Dios es luz y en Él no hay tinieblas, hermanos. Él es luz, hermanos. Él es verdad. Él es santidad. Entonces, quiero, hermanos, que usted note que hay un contraste muy claro entre lo que antes éramos y lo que ahora somos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, por ejemplo, que cuando estábamos en la oscuridad, ignorábamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque éramos hombres y mujeres carnales. No podíamos comprender la voluntad de Dios. La palabra de Dios para nosotros era locura, hermanos. No la podíamos distinguir. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente, hermanos. Y estábamos, hermanos, en maldad, vivíamos de manera vana, vivíamos de manera desordenada, vivíamos, hermanos, bajo los impulsos de la carne. Ahora, hermanos, tenemos una nueva vida, completamente diferente. Dios nos mandó, hermanos, a vivir en luz, a vivir en su verdad y practicar esa verdad, hermanos. Les voy a dar un concepto, hermanos, y quienes estén anotando, hermanos, anótelo, por favor. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es convertirnos en lo que Dios dice que somos, hermanos. ¿Se entiende esta parte? La vida cristiana es convertirnos en lo que Dios dice que somos. Lo que Dios ha puesto en esta bendita palabra, hermanos, tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Día a día, hermanos, estamos luchando para que esto venga a nosotros. Día a día, hermanos, estamos en una batalla para convertirnos en lo que Dios dice que nosotros somos. Esa es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana no es como color de rosa. La vida cristiana es de lucha, hermanos. La vida cristiana es de cuidar, hermanos, nuestra relación con Dios. Nuestra vida cristiana, hermanos, es dar pasos de fe. No andamos por vista, andamos por fe. La vida cristiana, hermanos, sencillamente es poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Por eso les digo que la vida cristiana es convertirnos en lo que Dios dice que somos, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, ahora hablemos un poco de nuestro pasado. Hablemos un poco de cuando estábamos en oscuridad y en tinieblas. Había una obra de Satanás, Juan 8:44, que nos dice, hermanos, que los hijos del diablo hacen los deseos de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, él no permaneció en la verdad, y cuando él habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, hermanos. Todo lo que Satanás habla es mentira. Él es padre de mentira. ¿Sí?
Esto está en Juan 8:44. Pero también, hermanos, había un dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Alguien, por favor, lea Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Amén. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Amén. Esa oscuridad, ¿quién creen que la gobierna? Satanás es quien gobierna esa oscuridad, hermanos. Fuimos sacados de la potestad de Satanás. Alguien, por favor, lea Efesios 5:6, hermanos. Cuando estábamos, hermanos, bajo el dominio de Satanás, había ira de Dios sobre nosotros. Alguien lea, por favor, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gracias. Cuando nosotros vivimos en las cosas vanas, hermanos, hay pecaminosidad. Y entonces la ira de Dios viene sobre nosotros que andamos en desobediencia. Eso éramos en otro tiempo, hermanos. Gloria a Dios que ya no estamos ahí. Y vea, hermanos, hay un destino, hermanos, para aquellos que andan, hermanos, en oscuridad. Alguien que lea, por favor, Mateo 8:12. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el rechinar de dientes. Hermanos, hay un destino claro para aquellos a los que el Señor desecha. Dice que serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, hermanos, el lamento, el crujir, el rechinar de los dientes. ¿Usted ha rechinado los dientes alguna vez? Cuando rechinamos los dientes es porque hay una emoción encrispada, hermanos. Porque hay algo que nos forza a apretar, hermanos, la dentadura. ¿Saben por qué viene eso, hermanos? Por el coraje, por la frustración, por una impresión muy fuerte. Entonces vean, hermanos, cómo Jesús dice que aquellos que son echados en las tinieblas de afuera, ahí van a tener lloro, ahí van a tener lamento, ahí van a crujir los dientes, van a rechinar los dientes. O sea, no hay nada bueno para ellos. Les espera algo fatal. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, note por favor, hermanos, que hay un contraste de verdad muy marcado. Antes, hermanos, verdaderamente antes del Evangelio, antes de venir a Cristo, antes de confesarlo como nuestro Señor y Salvador, estábamos en tinieblas, estábamos en error, vivíamos, hermanos, separados, vivíamos pecando y deleitándonos en el pecado, porque Satanás tenía su obra, nos dominaba, estaba sobre nosotros, venía la ira de Dios sobre nosotros y había un destino, una condenación fatal para cada uno. Pero ahora, hermanos, en Cristo, ahora en el Evangelio, en esta salvación tan grande que tenemos, hermanos, pura bendición. Juan 8:12, cuando estamos en Cristo estamos en la luz del mundo, no andamos en tinieblas. Juan 1:4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:9, y la luz verdadera vino a este mundo. 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Estamos en luz, hermanos. Ahora en esta salvación estamos en luz. Estamos en la verdad de Dios. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida está bendecida porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Sin embargo, hermanos,
es necesario que nosotros precisemos las características de esta nueva vida. Dice el versículo, el 9 y el 10, hermanos, de Efesios, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí se lo voy a poner, hermanos, bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, hermanos, entonces, el fruto del Espíritu Santo es entonces bondad, justicia y verdad. Hermanos, esta palabra, bondad, en el idioma original, hermanos, en el griego, esa palabra, hermanos, más o menos se pronuncia como agadosun, que significa, hermanos, excelencia moral, o sea, santidad. Esa bondad, hermanos, de vivir apartados para el Señor, vivir para su gloria, hermanos, se manifiesta en un amor como el de Cristo, en un amor sacrificial. ¿Por qué la palabra de Dios lo traduce como bondad a nuestro idioma, hermanos? Porque cuando nosotros vivimos para el Señor, hermanos, no andamos buscando el mal, andamos buscando el bien. Y entonces, hermanos, cuando tenemos una situación, buscamos hacer el bien. Si hay alguien a quien ayudar, buscamos ayudar. Si hay alguien a quien apoyar, buscamos apoyarle. Si hay alguien por quien orar, oramos por esa persona. Si hay alguien, hermanos, por quien hacer algo, actuamos como Cristo lo hizo, en un amor genuino, en un amor sacrificial. Hay bondad en eso, hermanos. Por eso, hermanos, está traducido como bondad. Pero se refiere a que andamos haciendo el bien. Se refiere a que tenemos excelencia moral, a que hay santidad en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Moralidad, santidad, que podemos resumir en una palabra. Simplemente bondad. Bondad, porque Dios es bueno. Ese mismo carácter nos lo ha trasladado a nosotros en esta nueva vida. Bondad. Pero también, hermanos, vemos la palabra justicia. Y justicia, hermanos, se refiere a rectitud, se refiere a integridad, a lo que es, hermanos, justo, a lo que no se sale, hermanos, de los parámetros de la bondad, de los parámetros de lo correcto, de los parámetros de la justicia. Y eso, hermanos, también nos lo ha dado Dios. Dios es justo, hermanos. En Dios no hay injusticia. Y eso mismo, hermanos, nos lo ha brindado a nosotros. Justicia, hermanos. Y hermanos, además, hermanos, de que eso es parte del carácter de Dios, parte de los atributos de Dios, la justicia, hermanos, es porque Dios nos puso, hermanos, fe en nuestro corazón. Y la fe es para creer en la obra de Cristo. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, la Biblia dice que nos cuenta como justicia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Todo hombre, hermanos, toda mujer, toda persona en este mundo está en maldad, está destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, hermanos. Y entonces la justicia de Dios está sobre nosotros. Pero ¿qué ha pasado, hermanos, con aquellos que ha escogido Dios? Cristo vino a morir por ellos. Cristo vino a ocupar su lugar en esa cruz. Cristo vino, hermanos, a sustituirnos. Entonces, nosotros que teníamos que pagar, no pagamos. Cristo tomó nuestro lugar y pagó por nosotros. Y cuando nosotros creemos, hermanos, en lo que Él hizo por nosotros, es, hermanos, como si nosotros hubiéramos pagado. Dios nos lo cuenta como justicia. Dios nos lo cuenta como que hubiéramos cumplido, aunque Cristo cumplió por nosotros. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Cristo está cumpliendo por nosotros. Aquellos que tienen fe en la obra de Cristo, hermanos, les cuenta
como justicia delante de Dios. Y hermanos, ¿quién puede leer Romanos 6:13? Aquí les voy a poner Romanos 4:5 y les voy a poner Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice algo muy importante acerca de cómo necesitamos vivir esta nueva vida. Romanos 6:13, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Romanos qué? 6:13. Amén. ¿Quién lo tiene? Ya. Adelante, quien sea. ¿Ustedes? Adelante, quien guste, hermanos. A ver, Damián. Adelante, mi hermano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, es tremendo este versículo. No presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad. O sea que tu cuerpo, hermano, no sirva para la maldad. No sirva para los deseos de la carne. No sirva, hermanos, para hacer daño a otros. Sino que tú te presentes como vivo de entre los muertos. Porque eso es lo que somos, hermanos. Vivos, por gracia de Dios, de entre un mundo que está muerto. Entonces, la palabra de Dios nos instruye aquí, hermanos, a que precisamente vivamos en esta justicia, vivamos en lo que es recto, vivamos en lo que es íntegro, vivamos en agrado a Dios. Y la tercera palabra que vimos ahí del fruto del Espíritu, hermanos, es verdad. Hermanos, la vida cristiana, hermanos, se caracteriza por la honestidad, por la transparencia, por la integridad, porque tenemos una relación correcta, hermanos, con Dios y con las personas que nos rodean. Y si no es así, hermanos, todavía nosotros, Dios nos permite, hermanos, ordenar esta parte. Yo le pido que medite aquí un minutito. Los que somos esposos, ¿cómo nos estamos comportando con nuestras esposas? Los que somos padres, ¿cómo nos estamos comportando con nuestros hijos? Los que somos hijos, ¿cómo nos estamos comportando con nuestros padres? Porque ese es el círculo más íntimo que nos rodea, nuestra familia. Hermanos, la verdad de Dios, hermanos, no admite errores, no admite fallas, no admite, hermanos, corrupción, no admite, hermanos, pecado. Porque la verdad de Dios, hermanos, es pura. Y entonces el fruto del Espíritu, hermanos, es en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Nuestras vidas, ¿cómo las estamos viviendo, hermanos? Necesitamos honestidad aquí. Si estoy fallando en algo, hermanos, en un área de mi vida, necesito reconocerlo delante de Dios. Si estoy, hermanos, batallando con algún asunto, hermanos, de verdad podemos venir al Señor y poner eso delante de Él y decirle, Señor, ayúdame aquí porque yo no puedo. Tú sabes que yo no puedo, pero si tu Espíritu me da el poder, voy a salir adelante, Señor. ¿Para qué? Para que entonces en nosotros sí esté esa verdad. Seamos transparentes, hermanos. Seamos honestos delante de Dios. Y vean lo que dice el versículo 10 de nuestro texto base de Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando la palabra de Dios dice comprobar, hermanos, significa que ponemos a prueba. Significa, hermanos, que verdaderamente estamos constatando lo que a Dios le agrada. Es decir, ocupamos de un discernimiento continuo. Ocupamos de estar distinguiendo el bien del mal. Estamos ocupando, hermanos, de no dejarnos engañar.
necesitamos tener un discernimiento continuo. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, hermanos, todas las cosas que vivimos diariamente nos impulsan o nos obligan, hermanos, a tomar decisiones. O hago esto o hago lo otro. ¿En dónde le voy a dar la gloria a Dios? ¿En esto o en esto? Entonces necesitamos discernir, hermanos, que nuestro pensamiento tenga la claridad de decir, esto parece conveniente, pero no le da la gloria a Dios. Y esto parece incluso tal vez menos popular, más difícil, me va a costar más trabajo, pero esto sí honra a Dios. Y necesitamos entonces distinguir entre una cosa y otra. Y escoger lo que a Dios le da la gloria, hermanos. Es bien fácil, hermanos, que nosotros nos distraigamos, es bien fácil que nosotros perdamos de vista el blanco. Porque el día a día, hermanos, es bien vertiginoso. Si te sales a trabajar, ya estás acá ocupado en el trabajo, pero necesitamos tener en nuestra mente y en el corazón que vivimos para un Señor, que vivimos una nueva vida, hermanos. Porque en el día a día se nos presentan situaciones. Y de cómo reaccionemos, hermanos, vamos a estar construyendo una vida que le da la gloria a Dios o una vida, hermanos, que está fracasando continuamente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo la palabra, hermanos? Ocupamos, hermanos, de verdad de distinguir la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios nos da un mandato, hermanos. El versículo 11 de Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí hay dos partes. La palabra nos instruye a que no participemos de eso, porque son cosas sin fruto. Son cosas que no producen resultados favorables. Y la segunda parte del versículo dice, repréndelas. Repréndelas. Y entonces cuando la palabra de Dios nos instruye a no participar de lo pecaminoso, hermanos, incluye, hermanos, que nosotros no seamos cómplices. Incluye, hermanos, que nosotros no toleremos, no apoyemos, no estemos justificando esas cosas. No estemos, hermanos, normalizando el pecado. ¿Cuántas veces, hermanos? A veces, de verdad, llegamos a una reunión, llegamos al trabajo y están ahí hablando cosas vanas. Están diciendo groserías, están haciendo esto, están viendo lo otro. Son cosas pecaminosas. Hermanos, el Señor nos manda a no participar de eso. Pero nosotros participamos y vamos, y si están diciendo chistes vulgares, si están hablando en doble sentido, y nos reímos, hermanos, estamos participando de eso. Si nos enseñan pornografía, si nos dicen cosas, si hablan cosas, hermanos, que son pecaminosas, y nosotros, nos reímos, hermanos, estamos participando de eso. No es bueno, hermanos. No es de los hijos de Dios. Si estamos, hermanos, escuchando una conversación que habla de maldad, que habla de cometer algo que es malo, hermanos, nosotros no participemos. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces con gente del mundo, con gente del trabajo, de las escuelas, escuchamos de infidelidades, escuchamos de adulterio? Si nosotros participamos de eso, hermanos, nos estamos haciendo parte, nos estamos haciendo cómplices, estamos tolerándolo, estamos, hermanos, normalizando el pecado. Dios no nos llamó a eso, hermanos. ¿A qué nos llamó el Señor? A reprender eso precisamente. Dios no quiere, hermanos, que sus hijos se estén contaminando, estén tomando lugar con esas cosas. Hermanos, el pecado es infructuoso, porque verdaderamente no produce, hermanos, cosas buenas para Dios. No produce edificación en nuestros corazones ni en nuestras mentes. El pecado no tiene fruto, no tiene resultados, porque el pecado es destructivo. O sea, es al contrario, en lugar de que edifique el pecado, de que traiga buenas cosas, no, el pecado destruye, el pecado roba, el pecado mata, el pecado, hermanos, destruye.
no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios nos llama a separarnos de eso. Dios nos llama, hermanos, precisamente a vivir en santidad. Santidad, hermanos, viene de voy a usar esto, hermanos. Viene de un verbo en hebreo, hermanos, que significa cortar, para apartar. ¿Sí? O sea, significa hacer esto, hermanos. Y esto queda reservado. Esto queda apartado para algo. Esto, bueno, ya, ahí está. Pero esto está guardado. Esto es especial y es apartado para algo. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nos apartemos para Él, para vivir para Él. Dios quiere, precisamente, hermanos, cortar nuestra vida del mundo para que nuestra vida esté solo para Él, en exclusivo para Él. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que significa santidad, hermanos. Que seamos, hermanos, personas que fueron separadas del resto para vivir para la gloria de Dios. ¿Esta idea queda clara, hermanos? ¿Amén? Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Todos somos iglesia aquí, hermanos. La iglesia tiene responsabilidad en reprender esas obras, hermanos. Si yo escucho a mis compañeros que van a hacer una tranza en el trabajo, hermanos, yo tengo la responsabilidad de decirles, no hagan eso. No hagan eso, se van a meter en problemas. No actúen así, pueden tener consecuencias que van a lamentar. Si yo escucho a mi compañera que le dice a otra compañera, oye, es que ya me gustó fulano, pero yo he tenido muchos problemas con mi esposo y yo creo que me voy a dar el chance, le voy a decir, amiga, compañera, no engañes a tu esposo. Tengo la responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque en mí ha sido puesta la verdad de Dios. Al igual que en cada uno de ustedes ha sido puesta la verdad de Dios. Y necesitamos actuar. El Señor nos llama a exponer el pecado. El Señor nos llama a reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Quién puede leer, hermanos? Segunda de Timoteo 4:2. Aquí se los voy a apuntar también. ¿Por qué creen que a Jesús lo odiaban, hermanos? Porque hablaba la verdad. ¿Por qué creen que estaba en el corazón de los religiosos matarlo, crucificarlo? Porque Jesús, con la palabra que decía, hermanos, desnudaba todas sus malas intenciones. Él se ganó el odio de los religiosos a pulso, hermanos, predicando la verdad. Usted y yo necesitamos predicar la verdad. Segunda de Timoteo 4:2, ¿quién lo tiene, mis hermanos? ¿Quién lo puede leer? 4:2. 2. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Amén. Eso es traducción al lenguaje actual. Reina Valera dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo. O sea, hermanos, siempre es momento de predicar la palabra. Aunque nosotros humanamente pensemos, es que como que no es el mejor momento. No, hermanos. El Señor nos está instruyendo a que prediquemos la palabra en todo tiempo. De verdad, hermanos, porque nosotros no sabemos si eso puede cambiar la vida de una persona. No sabemos que el intervenir con la palabra, hermanos, puede ayudarle a tomar una mejor decisión, si Dios tiene gracia y misericordia para esa persona. Pero si dejamos pasar, hermanos, el momento, esa persona puede cometer algo que, hermanos, va a lamentar después. Pero además, hermanos,
estando ahí con responsabilidad nosotros, Dios nos va a tomar cuenta de eso. ¿Sí estamos claros, hermanos? Dios va a decir, a ver, estabas aquí en esta situación y tú sabías lo que tenías que hablar y no lo hablaste. Y esa persona hizo esto. Tú eres parte de eso porque no hablaste. Y pareciera, hermanos, que somos como legalistas o duros. No, hermanos, la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y no es negociable con nada, hermanos. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Y le puede incomodar y le puede disgustar a 1000 personas, a nosotros incluso. Pero la verdad de Dios no va a dejar de ser la verdad de Dios. Aunque el mundo entero se ponga de cabeza, hermanos, la verdad de Dios va a permanecer para siempre. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a ser santificados en esa verdad. De modo que cada uno de nosotros puede ser un testigo de la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, cuando usted entra a una habitación oscura y prende la luz, esa habitación deja de estar oscura y ahora está iluminada. Nuestras vidas tienen que ser así, hermanos. Donde nos paremos, hermanos, tiene que ser luz, hermanos, en medio de la oscuridad. De hecho, el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, hermanos. Dios nos ha puesto a brillar, hermanos, para que el mundo diga, ellos tienen un Dios. Dios nos ha puesto a brillar, hermanos, para que el mundo sepa que fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para anunciar sus perfecciones, para anunciar sus atributos. Hermanos, de verdad, nuestras vidas tienen que ser un faro de luz, hermanos, en medio de la oscuridad. ¿Cuán importante es la luz, hermanos, en medio de la oscuridad? Actualmente se siguen usando esos faros, hermanos, para guiar a los barcos. Porque cuando se acercan a la orilla, hermanos, hay muchas piedras, hay muchas rocas, donde los barcos pueden encallar y hundirse. En cambio, si la luz los va guiando, saben a dónde llegar. Hermanos, nuestras vidas tienen que ser esos faros de luz, para que la gente, hermanos, pueda venir a Cristo. La palabra de Dios nos hace un llamado, hermanos. Un llamado a despertar, hermanos. Vean lo que dice el versículo 14 de nuestro texto, Efesios 5:14. Antes. El versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Quiero hacer un paréntesis antes del versículo 14, en leerles lo que dice Juan, hermanos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y el versículo, hermanos, 19, 20 y 21. Vamos a leerlo, por favor. Juan 3, 19 al 21. Vean cómo dice ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero ¿qué dice, hermanos? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aunque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Hermanos, es lo mismo que nos está diciendo Efesios 13 acá. Todas las cosas, hermanos, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando Jesús vino a este mundo, porque Él es la luz, hermanos,
quedó de manifiesto que el mundo, hermanos, amaba las tinieblas, no amaba el bien, no querían tener nada que ver con Dios, hermanos, porque las obras de los hombres eran malas. Y es que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, hermanos. La gente de ese tiempo, hermanos, no es diferente a la gente de hoy. La gente de ese tiempo y la gente de hoy, de este día, hermanos, porque sus obras son malas, aborrece la luz. Y no quieren venir a Cristo, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, ¿cuánta gente no nos hemos encontrado que nos dice, no, es que a mí me gusta tomar, o a mí me gusta irme a reventar, ¿no? Me gusta irme de fiesta. No, a mí me gusta andar con mujeres. No, a mí me gusta robar. ¿Cuánta gente con descaro, hermano, no nos dice su pecado? Y tú les hablas del Señor. Y ellos dicen, no, gracias. No me hables de eso, no me hables de eso. Porque sus obras son malas. Porque no quieren ser reprendidos, hermanos. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Pero en contraste a eso, hermanos, nosotros, dice, el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hay algo claro aquí, hermanos. O vidas en luz, o vidas en oscuridad. O vidas guiadas por Dios, o vidas guiadas por el pecado. Pero no hay términos medios, hermanos. No hay términos medios. Ahora sí, hermanos, versículo 14 de Efesios 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, cuando la Biblia habla de despertar, se refiere, hermanos, a que está la gente adormecida, está entumida, está aletargada, está somnolienta, está adormecida, hermanos. Pueden ser por varias razones. Por el pecado, por la indiferencia, por incredulidad. A veces, hermanos, la palabra de Dios no tiene sentido en nuestras vidas porque nuestro corazón está endurecido. A veces la palabra de Dios, hermanos, parece ajena a nosotros. ¿Por qué? Porque hay pecado sobre nuestras vidas. Pero la Biblia aquí nos dice, despiértate tú que duermes. Es decir, haz a un lado eso. Haz a un lado eso y despiértate. Toma otra actitud. Y levántate de los muertos. Esto todavía es más profundo, hermanos. Hay quienes viven una vida de pecado, hermanos. Y están practicando pecado y se están deleitando en el pecado. Están en muerte, hermanos. Esas personas están en muerte. Pero la palabra de Dios les hace un llamado. Levántate de los muertos. Levántate de esa condición. Sal de esa condición. Y te alumbrará Cristo. Hay un llamado de parte de Dios. Para gloria de Dios, hermanos, nosotros hemos recibido una bendición incomparable. Por favor, acompáñeme. Acompáñeme a la segunda carta de los Corintios, hermanos. Amén. Capítulo 4, versículo 6. Aquí se lo voy a poner también. Segunda de Corintios 4, 6. Segunda de Corintios 4, 6, mis hermanos. Usted me dice amén cuando ya lo tenga, por favor. Amén. Vamos a dar tiempito. Allá atrás ya lo tenemos. Amén. A mi hermana María ya lo tiene. Segunda de Corintios
capítulo 4, versículo 6. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Aquí se resume esta predicación, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está, hermanos. Nuestras vidas estaban en tinieblas, pero Dios mandó a que resplandeciese la luz en nosotros. Resplandeciese en nuestros corazones, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Para que nosotros, hermanos, fuéramos iluminados por esa gloria, iluminados por esa gracia, hermanos, que encontramos en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, la obra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esa vida en la luz. Vivamos en la luz, hermanos. Para cerrar, hermanos, yo le quiero hacer un pequeño recuento. Dios nos ha dado una identidad, hermanos. Ya no somos oscuridad. Ya no somos tinieblas, hermanos. Ahora somos luz. Dios quiere que nosotros tengamos una personalidad, un carácter bien definido, que podamos mostrar el fruto del Espíritu. ¿Cómo? Con bondad, con justicia, con verdad. Dios quiere, hermanos, que nuestra conducta sea rechazar las tinieblas, exponerlas, reprenderlas, hermanos. Tenemos ese llamado, esa comisión como iglesia. No participar del pecado, hermanos. Antes, reprenderlo. Y hermanos, la palabra de Dios leímos en este versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pareciera algo tal vez lejano o algo abstracto, hermanos. No, eso es muy, muy cercano a nosotros. Despiértate. Si tú no has estado caminando con el Señor últimamente, despiértate, no te quedes adormecido, no te quedes ahí postrado, despiértate. Si hay alguien que ha estado practicando pecado, hermanos, dice, levántate de entre los muertos. Pero tanto para unos como para otros, hermanos, el llamado es a que te alumbre Cristo. Te alumbre la gloria de Dios. Te alumbre, hermanos, la verdad del Evangelio. La vida del creyente, hermanos, es una vida en luz, una vida en verdad, una vida en santidad, reflejando al mundo que nosotros, hermanos, pertenecemos a aquel que ha vencido las tinieblas. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos.